Excelente, bienvenidos todos. Y tengo el gusto de presentar a nuestra conferencista del día de hoy, a la doctora Liliana Pardo. La doctora es médica y cirujana de la Universidad del Rosario, especialista en terapias alternativas y farmacología vegetal de la Universidad Juan N. Corpas. Tiene también un diplomado en medicina biológica con énfasis en homotoxicología de la Universidad del Bosque y tiene diplomados en acupuntura, terapia neural y moxibustión de la Universidad del Bosque. Doctora, qué gusto contar con su apoyo. Bienvenida. Muchas gracias por esta invitación tan especial. Eh, yo voy a dar una conferencia que está pensada desde el nivel más básico, es medicina bioreguladora para dummies, o sea, lo más fácil. Me excusan si utilizo de pronto unos ejemplos muy coloquiales, muy sencillos, muy básicos, pero siempre siento que esa es la mejor forma de enseñar, de explicar. em, y pues como de hacer muy asequible según los diferentes niveles que ya mencionaron ustedes, que hay médicos especialistas, médicos generales, médicos que han tenido experiencia previa, médicos que están apenas empezando con esto. Entonces les prometo que voy a hacer mi mejor esfuerzo para que sea fácil, agradable, y para que se diviertan. Esto es quiero que y espero que todos los módulos sean para gozarlos, para disfrutarlos, para eh, abrir nuestra mente a una cantidad de cosas, como digo yo, a desaprender para aprender. Y bueno, entonces yo creo que vamos a compartir pantalla para iniciar, agradecerles a todos su presencia, contarles que yo este diplomado que está avalado por la Universidad el Bosque, yo lo hice hace 22 años y ha sido, creo que, de las mejores decisiones de mi vida, puesto que encontré una forma de hacer una medicina amigable, optimista, retadora, pero con muchas satisfacciones día a día. Llegar uno al consultorio y tener citas de control y que los pacientes desde que entran dicen, estoy feliz, me ha ido mejor, me siento muy bien, realmente hace que el trabajo no sea trabajo, sino sea de verdad un disfrute. Entonces, creo que este es mi aporte, poder mostrarles un lado muy optimista de nuestra atención a nuestros pacientes. El título de mi presentación hoy es Medicina Bioreguladora de Sistemas, rompiendo paradigmas desde la linealidad hacia una visión en redes biológicas. Y es lo que les contaba, vamos a desaprender para aprender. No con esto quiero que pase lo que sucede muchas veces cuando a uno le dicen, o en un congreso, o en un evento, o un colega le dice, oiga, venga y oímos una conferencia de medicina alternativa. Y uno lo primero que quiere es en el congreso encontrar la puerta más cercana para salir, o cómo evitar al colega que lo quiere invitar a estas conferencias, porque uno se imagina que el conferenciante lo que va a hacer es decirle, mire, todo lo que usted usa es tóxico, malo, no funciona, no sirve, usted está matando a los pacientes, venga, yo le enseño una cosa nueva. Pues yo no soy ese tipo de conferenciante. Yo lo que les quiero es mostrar cómo podemos hacer un manejo más que alternativo, integrativo, porque finalmente la medicina es una sola y lo que uno ha usado y lo que aprendió durante su práctica clínica, durante su especialidad, lo que le ha funcionado, pues sigue siendo válido. Simplemente los invito a romper paradigmas en el sentido de ver al paciente desde otra perspectiva y ofrecerle una medicina que sea mucho más integral y mucho más complementaria, porque definitivamente todos tenemos motivos de consulta que son brechas terapéuticas. Y lo digo porque desde la ortopedia, desde la medicina interna, incluso desde especialidades muy quirúrgicas como la cirugía plástica, la otorrinolaringología, bueno, todos tenemos motivos de consulta que son brechas terapéuticas porque finalmente pasarán miles y miles de años más y seguiremos aprendiendo. Entonces, tenemos esos motivos de consulta que a veces decimos y qué vamos a hacer con esos pacientes. Les traigo aquí algunos ejemplos. La primera brecha terapéutica a las que nos enfrentamos es
cualquier paciente que tenga una contraindicación de su tratamiento convencional. Entonces, así como, por ejemplo, el climaterio tiene un tratamiento que es el gold estándar del climaterio, que es la terapia de reemplazo hormonal, pues tenemos muchas pacientes que tienen contraindicado ese tratamiento y entonces decimos, bueno, ¿y qué vamos a hacer con esos pacientes con las oleadas de calor, con los dolores, con la depresión, y cómo vamos a ayudar a esa paciente con el envejecimiento acelerado que se presenta, por ejemplo, durante el climaterio? Sintomatología o síndromes que hoy por hoy llamamos funcionales, que son también de muy difícil manejo, esos pacientes con fibromialgia, los pacientes con síndrome de intestino irritable, las hipoacusias súbitas, las parálisis faciales, la osteoartritis, que se ha convertido en una brecha terapéutica importante cuando, por ejemplo, el paciente tiene contraindicado su manejo con antiinflamatorios no esteroideos o que no podemos dárselos por periodos muy largos, los síndromes miofaciales, las necrosis óseas idiopáticas, todo lo que sean patologías inflamatorias. ¿Qué vamos a hacer con estos pacientes? Hoy por hoy tenemos algo muy retador dentro de nuestros motivos de consulta, que son las secuelas post-COVID, y creo que lo hemos vivido todos y se ha abierto una gran brecha terapéutica en esto porque estamos apenas aprendiendo, estamos tratando a esos pacientes sin tener la oportunidad de ver y de poder en una retrospectiva muy amplia saber qué ha pasado, pero entonces son pacientes que nos consultan por unos síndromes rarísimos de fatiga, de falta de concentración, de esta niebla mental, parálisis faciales posteriores al COVID, bueno, una cantidad de cosas que además todo el paciente que haya tenido COVID, cualquier cosa que le pase, pues es atribuible a él y se nos ha convertido en una brecha terapéutica. Entonces, así tenemos muchos motivos de consulta que son muy retadores y que probablemente ustedes van a encontrar desde la medicina bioreguladora cómo acortar esas brechas terapéuticas. Yo les cuento, no me van a hacer cuentas, pero yo me gradué desde en el año 1992, con lo cual yo pertenezco al siglo pasado en mi formación y he tenido la oportunidad de ver la transformación de la investigación médica en el siglo XXI. Entonces, en el siglo XX, ¿qué me tocó a mí? Y lo que aprendí, como me formaron mis profesores, es que se trataba la enfermedad cuando los síntomas aparecen y se pierde una función normal. Entonces, estábamos más preocupados era del paciente hospitalizado, del paciente en la consulta externa, pero siempre pensando de manera más enfática en curar un síntoma, en mejorarle la calidad de vida al paciente a través de suprimir síntomas o de restaurar una función perdida. No había un gran entendimiento de los eventos moleculares y celulares, y la biología molecular ha tenido un desarrollo importantísimo, con lo cual estamos mirando de una manera diferente la enfermedad. Y realmente, como decía el video, se ha convertido en una aproximación muy costosa en términos financieros y de discapacidad para los sistemas de salud, para el paciente. ¿Qué pasa en el siglo XXI? Ya empezamos a pensar en el paciente y hacer una intervención desde antes de la aparición de los síntomas y buscando preservar la función normal tanto como sea posible. No recuperarla, sino preservar la función normal. Un entendimiento mucho más profundo de los eventos moleculares preclínicos para detectar pacientes en riesgo y una clasificación de magnitud mucho más efectiva. O sea, trabajar mucho más en prevención, en entender todas estas patologías desde una mirada mucho más anterior a cuando ya está el paciente con discapacidad. Y estoy segura que muchos nos hemos hecho estas preguntas o nos ha pasado esto. Tenemos pacientes que no responden al tratamiento convencional. Claramente tenemos pacientes o que no responden o que tienen contraindicación al tratamiento convencional, como mencionábamos al inicio. Pacientes que exigen un tratamiento diferente, y eso yo creo que debería ponerlo en la diapositiva anterior, y es que el paciente, no solamente la medicina ha cambiado, el paciente ha cambiado. Cuando yo estaba empezando mi ejercicio profesional, si yo le formulaba a mi paciente un esomeprazol, el paciente, listo, llevaba su fórmula y se compraba el omeprazol y seguía las indicaciones que le había escrito en su fórmula médica. Hoy por hoy,
el paciente cuando llega a la consulta ya ha estudiado los síntomas, ya ha buscado a qué patología corresponde, ya ha visto las opciones terapéuticas, ya ha visto los efectos secundarios y las contraindicaciones y las interacciones medicamentosas. Cuando el paciente llega casi que sabe más que uno. Ya se ha documentado, entonces ya el paciente exige un tratamiento diferente porque dice, no doctora, usted ya me formuló el omeprazol, ya me formuló el esomeprazol, ya me formuló el pantoprazol, usted solamente me está cambiando el nombre del medicamento y yo quiero algo diferente, no quiero el alivio por 8 horas, por 6 horas, sino necesito una solución a largo plazo y no solamente que me quite el síntoma o el dolor o la inflamación por un tiempo limitado. Los pacientes y los médicos también queremos dar un manejo integral a otras comorbilidades. Entonces, un ejemplo interesante de esto es que a mí me tocó ver la obesidad desde un concepto meramente estético hace muchos años, donde no era un motivo de consulta importante para el médico, lo cual ha cambiado radicalmente y hoy entendemos que la obesidad, el síndrome metabólico está asociado a una cantidad de comorbilidades que van a afectar la calidad de vida del paciente, que van a reducir su expectativa de vida y que tenemos que darle un manejo integral a todas esas comorbilidades. Entonces la paciente con obesidad, con resistencia a la insulina, con ovario poliquístico, que además tiene acantosis nígricans, pero que además tiene infertilidad, pero que además hace una osteoartritis por procesos inflamatorios. Entonces, ¿cómo vamos a manejar de manera integral todas estas comorbilidades? Y otra bien importante es que estoy segura que todos queremos ejercer una medicina con mínimos riesgos, decir sin riesgos para usted y para su paciente, para el médico y para el paciente, pues es una utopía, pero queremos cada vez estar más enmarcados dentro de márgenes de seguridad. Hemos visto cómo la iatrogenia ha aumentado, cómo es una causa importante de muerte y entonces no queremos hacer parte de esas estadísticas para nuestros pacientes y eso estoy segura que es muchas de las motivaciones o estas preguntas que pongo acá, debe ser la motivación de muchos de ustedes de estar oyendo o queriendo empezar a aprender un poco de medicina bioreguladora de sistemas porque quieren solucionar estos interrogantes o estos cuestionamientos que nos hacemos a diario. ¿Qué pasa con el modelo terapéutico convencional? Desafortunadamente, a veces nos convertimos en Jack el Destripador con nuestros pacientes y terminamos entre las subespecialidades, entre los síntomas, entre que yo no manejo esto, terminamos haciendo al paciente como por partes. Entonces, una paciente que me consulte por acné, entonces le vamos a formular antibióticos o isotretinoína, pero esa paciente resulta que además tiene obesidad, entonces la ve también su médico internista y le dice, bueno, vamos a formularte liraglutida, metformina, Orlistat. Cuando empieza a tomar todos estos medicamentos o a inyectarse medicamentos como la liraglutida, la paciente empieza a hacer un síndrome de intestino irritable porque además probablemente esta paciente tiene una disbiosis, esta paciente tiene un síndrome de permeabilidad intestinal, además está estresada porque no le gusta cómo está su piel, cómo tiene obesidad, cómo se distiende, entonces va en donde su gastroenterólogo y le formula antiespasmódicos, anticolinérgicos, esta paciente, obviamente, como tiene obesidad, tiene una hemorragia uterina disfuncional, tiene alteraciones del ciclo menstrual, tiene un hiperandrogenismo, entonces también consulta al ginecólogo, le manda anticonceptivos orales pensando no solamente en mejorarle las alteraciones del ciclo menstrual, sino su acné, pero esos anticonceptivos orales le empeoran las migrañas, el neurólogo la formula, esta paciente como está con obesidad también le van a formular sus estatinas, lo cual le produce dolor muscular, con lo cual no puede hacer ejercicio, no puede seguir las recomendaciones para el manejo de obesidad, se deprime y termina tomando antidepresivos. Y si yo me dedicara a sacar los efectos secundarios de cada uno de estos medicamentos, pues tendríamos como una red ad infinitum de qué tengo que darle también de otros medicamentos para controlar los efectos secundarios de los medicamentos de base. Entonces, cada síntoma se nos vuelve una entidad sin integrar.
Y entonces es aquí cuando surge el padre de la homotoxicología y me parece muy importante darle el reconocimiento al doctor Rekebeck, quien era un médico que para mí era un médico fuera de su tiempo, porque además de ser médico, era químico, era músico, era toxicólogo, bueno, tenía una cantidad de especialidades y habilidades. Y él decía que las enfermedades son las expresiones de una lucha del sistema fluyente del hombre contra homotoxinas endógenas y exógenas. Y es así como se acuña el término de homotoxicología, entendiendo la homotoxicología como el estudio de todas estas toxinas de origen exógeno o endógeno que afectan al organismo y cómo la lucha del cuerpo contra esas toxinas genera enfermedad. Pero él dice, yo quiero construir un puente entre la medicina tradicional y la medicina homeopática. Y ese puente termina hoy por hoy comprendiéndose desde los estudios de la biología como la medicina biorreguladora de sistemas. Es increíble que este doctor, este personaje, hable de cómo toxinas exógenas, como sustancias químicas, cuando no se hablaba de eso, la contaminación ambiental, los productos que se agregan a los alimentos, los mismos medicamentos, la exposición a virus, a bacterias, a parásitos, generan esta lucha del cuerpo por defenderse y cómo las homotoxinas endógenas, que son todas aquellas sustancias producto del metabolismo que no se pueden eliminar, terminan convirtiéndose en toxinas endógenas. Entonces, fíjense cómo un cortisol es absolutamente necesario en nuestro cuerpo, pero cuando tenemos un hipercortisolismo, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener migrañas, vamos a tener insomnio, vamos a tener hipertensión, como una sustancia que es fisiológica en nuestro cuerpo cuando no se puede metabolizar adecuadamente, se convierte en una toxina y genera enfermedad, como por ejemplo unos triglicéridos que deben estar dentro de unos rangos normales. Al tener una hipertrigliceridemia, pues vamos a tener mayor riesgo de un hígado graso, vamos a tener más riesgo de aterosclerosis, y entonces cómo estas toxinas se van convirtiendo en la causa de enfermedad cuando el cuerpo trata de eliminarlas. Entonces, él más o menos hacia los años 30 empieza a hablar de estas homotoxinas exógenas y fíjense cómo es hasta 1960, 62 aproximadamente, que empiezan a aparecer los primeros reportes eh, sobre la contaminación de las fuentes de agua, por ejemplo, con los residuos de hormonas que excretamos las mujeres en la orina, y cómo estas hormonas cayendo en las fuentes de agua hacían que los peces, los anfibios, tuvieran una disrupción endocrina presentando cambios en su género. Entonces, cómo un hombre se anticipó a su tiempo, y hoy por hoy se habla de esto mismo con un nombre muy elegante que es el exposoma. Entonces, la homotoxicología puede considerarse un abordaje temprano de la medicina de sistemas o medicina de redes, entendiendo que la enfermedad no es la alteración de un único receptor o de una única enzima, sino una alteración de las redes que deberían ser autorreguladoras. Cuando tenemos una falla, una perturbación, como veíamos en el video, una perturbación que va siendo constante y se produce una perturbación en cascada, se van a afectar diferentes redes. Veamos un poco más de esto. Es como la medicina biorreguladora de sistemas es un modelo biológico mediante el cual, ¿qué busca la medicina biorreguladora? Es la autorregulación del organismo, teniendo en cuenta las asociaciones entre diferentes moléculas, células, tejidos y órganos de las redes biológicas que se expresan durante el proceso de enfermedad, determinado por los exposomas y manifestado según el patofenotipo único. Este artículo está avalado por muchos científicos, los invito a que lo lean, y va a ser mucho más comprensible y mucho más amigable después de que veamos estos conceptos básicos, y se va a entender más fácil. Entonces, fíjense cómo si uno desmenuza este concepto de medicina biorreguladora de sistemas, en el cual se busca la autorregulación del organismo. Yo siempre, cuando les explico a mis pacientes en qué consiste la medicina biorreguladora, les digo, mire, es como si su cuerpo fuera un computador
y está hecho para funcionar bien, pero si le empiezan a entrar virus, si empieza a descargar programas que están mal, lo está exponiendo a una cantidad de perturbaciones que va a hacer que se vuelva más lento, que de pronto los virus cambien una palabra por otra, que no le deje hacer ciertas tareas al computador. Lo mismo pasa con nuestro cuerpo y la medicina bioreguladora es como quien limpia el computador, le pasa un antivirus, le fragmenta el disco duro, lo limpia, lo organiza, pasa los archivos a carpetas para que sea mucho más eficiente. Entonces, es buscar como la eficiencia en la autorregulación de nuestro cuerpo. Y dice, donde la enfermedad está determinada por los exposomas, que es lo que hablaba el doctor Rekeberg, que la enfermedad es la expresión de esa lucha de nuestro cuerpo para eliminar esas toxinas endógenas y exógenas. Y ejemplos de esos muy sencillos y muy básicos, como les decía, yo soy de ejemplos básicos, es que uno tiene, por ejemplo, una intoxicación alimenticia, se comió un alimento que tiene toxinas bacterianas y entonces, ¿cuál es la respuesta del cuerpo? Pues aumentar el peristaltismo para eliminar más rápido esas toxinas, entonces va a haber diarrea, va a haber vómito, va a haber aumento de la secreción de moco a nivel del intestino, y eso es que una enfermedad como resultado de la búsqueda de la autorregulación, que es eliminar la toxina que tenemos en nuestro cuerpo. Pero ¿qué hacemos nosotros? Suprimimos la diarrea, suprimimos el vómito y tratamos de suprimir los síntomas. Esto no quiere decir que si yo tengo una persona con intoxicación alimenticia voy a dejar que se deshidrate y tenga vómito y diarrea hasta que elimine la toxina. No, lo que yo voy a hacer es modular ese proceso en el cual vamos a hacer que se elimine esa toxina, pero que ese paciente ajuste su biorregulación, su autorregulación para volver a su estado de salud. No sé si hasta ahí vamos claros. Entonces, para mí, la medicina bioreguladora de sistemas, cuando yo leí este artículo, cuando me puse a desglosarlo y a entenderlo, para mí la primera imagen que se me vino a mi mente al tratar de entender esto era como quien juega billar pool. Cómo le doy un estímulo y voy tocando diferentes moléculas, diferentes enzimas, diferentes nodos de esas diferentes redes para producir cambios. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Lo hacemos a partir de una estimulación sobre el organismo para restablecer su homeostasis. Esa homeostasis entendida como esa capacidad de autorregulación, estimulando sus propios mecanismos, como les decía, como si le pasáramos el antivirus, como si lo limpiáramos, como si hiciéramos más eficiente esos archivos que tenemos. ¿A través de qué? De medicamentos de origen natural. Y aquí viene una invitación a eso que les mencionaba al comienzo de cuando le dicen a uno, venga, lo invito a una charla de medicina alternativa, o venga, hay un diplomado, o hay una conferencia en el Congreso de medicina interna sobre medicina bioreguladora, y uno dice, no, que no me van a hablar ahorita de homeopatía y de medicamentos de origen natural, porque lo primero que uno se imagina es, o por lo menos a mí me pasaba, porque vengo de una universidad absolutamente ortodoxa, rígida, cuadriculada. Entonces a mí cuando me hablaban de esto, yo me imaginaba unos botellones gigantes de plástico como llenos de hojas y unas aguas ahí y que de ahí sacaban y eso era lo que le daban al paciente. Eso era, yo estoy segura que muchos nos hemos imaginado que cuando nos hablan de medicamentos de origen natural y de homeopatía, estamos pensando en eso. La medicina bioreguladora de sistemas, su principio es medicamentos de origen natural, que pueden ser mineral, vegetal o animal. Y entonces uno ahí mismo dice, no, de origen animal, quién sabe qué porquería le estarán dando a los pacientes de origen animal, quién sabe qué. Pues miren, el primer desaprender para aprender es que en ginecología durante muchos años se han utilizado los estrógenos de origen equino para darles a las pacientes. Entonces ahí está un ejemplo de un medicamento de origen natural y de origen animal. Todos hemos formulado ácido acetil salicílico, que es de origen natural, sacado del saúco. También hemos usado durante mucho tiempo, por ejemplo, en cardiología, la digital para el manejo de las arritmias y de la falla cardíaca y de todo esto, y son también de origen natural. Entonces, los probióticos, que hoy vamos a, que tienen
una perspectiva grandísima dentro del manejo de los pacientes desde muchos puntos de vista. Entonces, fíjense cómo el uso de medicamentos natural no nos hace descalificar esta medicina bioreguladora de sistemas que se basa en la homeopatía, pero que se basa en la homeopatía y que hoy por hoy les quiero decir que el término en el cual ustedes pueden buscar, porque esa es otra cosa con la que uno descalifica esto, es que dicen, no, la homeopatía de pesos sí es viejísimo. Pues no, doctores, no es viejísimo. Yo los invito a que en sus revistas indexadas y en los artículos busquen nanofarmacología, nanotecnología, nanodosis, dosis bajas o ultradosis. ¿Por qué? Porque cuando uno está utilizando medicamentos bioreguladores, además de ser de origen natural, son a dosis ultra bajas en dosis de nanogramos, pentagramos, picogramos. ¿Y por qué es esta diferencia hoy por hoy de hablar de bajas dosis o ultradosis? Lo que pasa es que antes también descalificamos la homeopatía porque decíamos, en, en esas diluciones pues no hay sustancia. ¿Por qué? Pero porque no las podíamos medir. A medida que avanzamos en la tecnología pues tenemos sistemas de medición mucho más precisos y podemos medir y encontrar sustancias en nanogramos, pentagramos, picogramos, incluso en diluciones por encima del número de Avogadro y podemos cuantificar la sustancia. Entonces, la palabra correcta hoy más que hablar de homeopatía es hablar de nanofarmacología. El otro concepto o el otro pilar que tiene la medicina bioreguladora de sistemas es que se hacen con medicamentos multicomponente y multiobjetivo. Entonces, esa es otra cosa que nosotros estamos acostumbrados a que los medicamentos en medicina convencional tienen un principio activo. Muy pocas veces tienen asociaciones farmacológicas. De pronto, cuando usamos un antihipertensivo con un diurético en una misma presentación, o cuando usamos un antiinflamatorio con cafeína o un antiinflamatorio con un relajante muscular. Entonces, pero no es a lo que estamos acostumbrados muchas veces. Y cuando vemos estos medicamentos, vemos que un medicamento puede tener 14, 17 sustancias dentro de su composición, porque está hecho como si fuera este juego de billar, donde diferentes sustancias de las cuales está hecho el medicamento va a impactar en diferentes redes. Entonces, actuando en diferentes receptores del cuerpo a través de una acción hormética, que ya vamos a hablar sobre eso, y entendiendo la sinergia medicamentosa. Entonces, cuando uno aprende medicina reguladora y pone, por ejemplo, por una aplicación intravenosa y mezcla 2 o 3 medicamentos, eso ya como que lo hace uno, como que lo mueve uno de su punto de equilibrio, porque tampoco estamos acostumbrados a poner 2, 3 medicamentos dentro de una solución salina para pasárselo intravenoso al paciente. Porque aquí hablamos de un concepto muy importante y es sinergia medicamentosa. Nosotros aprendimos más los efectos secundarios, las contraindicaciones y cómo no usar medicamentos que pueden tener acciones contrarias o puede generar o puede potencializar efectos secundarios. Aquí lo que hay que pensar es que 1 más 1 no es 2, sino 5. Entonces, la medicina bioreguladora de sistemas es un modo de enfocar la medicina que ofrece importantes beneficios tanto a los médicos como a los pacientes, ya sea como método independiente o como complemento al modelo médico actual, porque es que no es excluyente y esa es la primera cosa que tenemos que tener en cuenta. Nosotros podemos combinar la medicina bioreguladora con nuestro uso de medicina convencional. Y cuando Rekeberg decía que él quería construir un puente entre la medicina convencional y la homeopatía, pues para mí cuando vi esta imagen de este puente como que me pareció que era la mejor ilustración. Es como construir ese puente sostenido por esas dos manos, uno el tratamiento convencional que es absolutamente válido y exitoso, pero que podemos hacer que nuestro paciente transite a través de la vida sostenido también por la medicina bioreguladora de sistemas, con lo cual vamos a hacer que llegue, que su camino por la vida sea mucho más amigable y mucho más seguro. Entonces, esta diapositiva debe quedarles siempre muy clara, y es que tenemos un enfoque terapéutico convencional
¿Hay alguna pregunta, alguna interrupción o algo que oigo por ahí alguien? Ahora voy a revisar, doctora. A ver qué pasó. Doctora, alguien preguntaba dónde podemos encontrar el artículo que usted referenció. Es la única pregunta que... Ah, no, no sé. la pregunta lo vimos ahí al final. Yo tengo la diapositiva donde está la referencia bibliográfica y es el que estaba en el video del comienzo. Pero ya lo vamos a ver. Entonces, bueno, en el enfoque terapéutico integral es que hay pacientes que son para manejo únicamente convencional. Si yo tengo una paciente que tiene todas las características ideales para recibir en su menopausia terapia de reemplazo hormonal, pues le puedo dar su terapia de reemplazo hormonal sin ningún problema. Otro ejemplo del manejo convencional, 100% es un paciente que tengamos un paciente en una unidad de cuidado intensivo donde el manejo tiene que ser con corticoides, con inotrópicos, con diuréticos, con todo lo que requiera el armamento en un paciente en ese momento. Hay pacientes en los cuales podemos tener un tratamiento convencional con apoyo bioregulador. Entonces yo puedo tener una paciente, volvamos al mismo ejemplo de la paciente con terapia de reemplazo hormonal, pero que me está haciendo unas infecciones urinarias recurrentes. Puedo darle un medicamento que me haga un apoyo bioregulador. O puedo tener un paciente en pediatría que tenga un asma y yo le voy a dar un medicamento bioregulador que le haga una inmunoestimulación para que este chiquito no vaya a hacer crisis asmáticas cada vez que se enfrenta a un rinovirus, a un adenovirus. Entonces, ¿cómo hacer que ese paciente no esté enfermo permanentemente? Tenemos un paciente que vamos a dar un medicamento bioregulador con un apoyo convencional. Digamos, tenemos un paciente con un acné severo, nódulo quístico, donde yo tengo que ponerle a este paciente, bueno, perdón, ese iría más en el convencional con apoyo bioregulador, perdón, donde yo le tengo que dar a ese paciente, por ejemplo, una isotretinoína, pero tengo que ayudarle con algo para que ese paciente tenga un buen funcionamiento hepático, no se me disparen las transaminasas, no se vaya a ver comprometidos sus niveles de lípidos y ese paciente podemos terminarle su tratamiento. Pero ahora tenemos ese paciente que tiene un acné leve, moderado, donde yo le puedo hacer una detoxificación, un manejo inflamatorio y darle, por ejemplo, un antibiótico tópico en las noches, donde el grueso del tratamiento es bioregulador y le vamos a dar un apoyo convencional. Y tenemos el paciente que tiene una buena capacidad de autorregulación, un paciente que quiere prevención, que quiere detoxificarse, que quiere mantener su peso, que está sometido a un estrés oxidativo importante, donde podemos tener una buena capacidad autorreguladora y vamos a darle manejo solamente bioregulador. Entonces, aquí los invito y les dejo este artículo que es muy interesante, es del 2021, donde habla de cómo explorar los posibles mecanismos de hormesis y homeopatía a la luz de la nanofarmacología y las dosis, las diluciones ultra altas, o sea, las dosis en medicamentos con dosis en nanopartículas o nanoescalas. Entonces, entre las cosas interesantes en este artículo donde hace la transición y pasa de mirar la homeopatía hacia el concepto de hormesis y nanofarmacología, dice que los productos químicos o los medicamentos en diluciones, incluso más allá del número de Avogadro, pueden estimular respuestas horméticas en las células vivas. Los primeros tratamientos de Hahnemann, y yo digo que Hahnemann, que es considerado el padre de la homeopatía, debería considerarse el padre de la endocrinología, porque al utilizar las dosis ultra bajas, que en ese momento se denominaban homeopatía, realmente son los primeros tratamientos de naturaleza hormonal. ¿Por qué? Porque cuando yo estoy hablando a dosis, a nanodosis, lo que estoy haciendo es hablándole al cuerpo en el mismo idioma y al mismo volumen que él habla. Nosotros, las citoquinas, las interleuquinas, las hormonas, muchas vitaminas, no están a dosis de miligramos o de gramos, están en dosis de picogramos, pentagramos, en nanogramos. Entonces, realmente cuando yo le doy a mi cuerpo medicamentos a estas dosis, pues lo que voy a tener es una
una forma de comunicación a través de la inmunología y a dosis adecuadas a cómo funciona, en cómo está funcionando en nuestro cuerpo. La hormesis básicamente es una respuesta adaptativa generalizada a los desafíos xenobióticos a nanoescala. ¿Eso qué quiere decir? Que la hormesis, que es un término muy utilizado en toxicología y en farmacología, es como los pequeños estímulos a los que nos vemos sometidos, un poquito de estrés oxidativo, es lo que nos genera la producción de enzimas antioxidantes. Si no tuviéramos una pequeña dosis de estrés oxidativo, pues no tendríamos ni superóxido de dismutasa, ni catalasas, ni ninguna de estas enzimas, ni glutatión, porque no tendríamos ese estímulo para la producción, para la respuesta adaptativa. Y tener en cuenta que una partícula de menos de 100 nanogramos de tamaño se denomina nanopartícula o partícula a nanoescala. Entonces, veamos un poco. A ver, yo quiero que Juan Gilberto o el doctor Morales o alguien, yo no sé, alguien tiene que encargarse de un premio. Si alguien me dice quién es este personaje, a ver, abro el chat a ver quién me dice quién es este personaje. A ver, los que estudiamos y nos gustaba la historia de la medicina, ¿quién es este personaje? Paracelso, sí. ¿Quién contestó? Yo, es que es uno de nuestros pilares fundamentales, ¿no? Paracelso. Bueno, pues Paracelso, que no es considerado el padre de la homeopatía, que este es Hahnemann, pero miren, Paracelso era el padre de la toxicología y el precursor de la bioquímica, donde él decía todas las sustancias son venenosas, no hay ninguna que no sea venenosa. La dosis correcta es lo que diferencia un veneno de un remedio. Y él ahí está hablando de la respuesta hormética. Para él no existen los remedios universales, o sea, no existe una sustancia que pueda curar todo ni a todas las personas. Entonces, Paracelso es el responsable de la individualización de los tratamientos, cosa que se nos olvida a veces porque nosotros tratamos el síndrome de intestino irritable igual si se trata de Juan, de María, de Carlos o de Pepe. No estamos pensando cómo está esa interacción de redes en cada paciente de una manera diferente para expresarse ese síndrome de intestino irritable o la migraña, por ejemplo. Entonces no existen los remedios universales. Él es quien da las bases de la farmacología moderna. Él hace la descripción clínica de la sífilis y el bocio, y es el primero que es muy importante, y creo que para las personas que nos gusta el tema de la salud mental, Paracelso es el primero que defiende la conexión entre lo emocional y lo físico, cuando existía una disrupción absoluta entre estos dos conceptos, entre el alma y el cuerpo, entre el alma y lo físico, y él empieza a defender esa correlación entre lo emocional y lo físico. Entonces, siendo el padre de la homotoxicología y la bioquímica, y al hablar de esto, de que no hay una sustancia que no sea venenosa, recuerden, por ejemplo, cómo en la Europa medieval, que era tan frecuente quitar reyes, poner reyes a punta de envenenarlos, los que probaban la comida de los reyes tenían un entrenamiento especial a dosis bajas de venenos para lograr resistir la exposición a los venenos. Entonces, fíjense cómo Paracelso, que dice que el veneno está en la dosis, todos lo sabemos, pero a veces se nos olvida. Ejemplos tan sencillos como el selenio, la vitamina D, la vitamina A, todas las vitaminas que sean acumulables, liposolubles, pues todos hemos estudiado las patologías por hipovitaminosis y todos hemos estudiado los efectos, las enfermedades por hipervitaminosis o por acumulación o por toxicidad por vitaminas que se acumulan. Fíjense cómo la radiación ultravioleta a dosis bajas y moderadas es muy saludable porque va a ayudar a la fijación del calcio, a la vitamina D, pero a dosis altas termina generando estrés oxidativo, envejecimiento prematuro, melanomas, carcinomas. El ejercicio también, no solamente en las sustancias químicas, sino en nuestras actividades, como tenemos que la dosis también va a ser importante.
tenemos el ejemplo de todos los deportistas de alto rendimiento, como a los 25 años, o sea, solo por fuera están Nadal y Federer, que a los 34 años, pero en unas edades que para nosotros es una persona joven, como en un deportista estar todavía jugando a los 34 años es como de admirar. ¿Por qué? Porque tienen un estrés oxidativo importante. Nosotros vemos que los futbolistas, los triatlonistas, los maratonistas no llegan a seguir compitiendo por edades muy altas porque su estrés oxidativo es muy marcado. El glutamato en el cerebro, el estrés oxidativo que mencionamos, pero como la hormesis es absolutamente indispensable para la evolución, y en la farmacología vemos también el ejemplo hormético, como los beta bloqueadores a dosis bajas reducen la tensión arterial, pero en dosis altas pueden producir un colapso circulatorio, como el ácido acetil salicílico tiene acciones terapéuticas completamente diferentes a dosis diferentes, como a una dosis de 80 miligramos es inhibidor plaquetario y por encima ya pierde esta capacidad y ya tiene un poder antiinflamatorio, las benzodiazepinas también. Entonces, fíjense cómo la respuesta hormética es muy importante. Nosotros estamos acostumbrados a que las respuestas más frecuentes en la medicina convencional, la respuesta lineal, en la cual vamos a lograr una respuesta dosis dependiente a mayor dosis, ahí vamos a lograr la respuesta, o como la respuesta umbral, donde vamos a tener un incremento de la dosis para luego lograr una respuesta. Y como en la respuesta hormética tenemos más bien una forma de J o de U invertida, donde las dosis ultra bajas son las que van a generar una respuesta terapéutica, o como al disminuir las dosis en la forma de U invertida vamos a tener una respuesta. Entonces, el término de hormesis lo vamos a definir como un proceso en el que la exposición a dosis bajas de un agente químico o de un factor ambiental, como mencionábamos, por ejemplo, el ejercicio, que es perjudicial en dosis más altas, induce un efecto beneficioso o adaptativo sobre la célula y el organismo. Y como los ejemplos de respuesta a dosis hormética a bajas cantidades de cadmio, por ejemplo, mejoran la capacidad reproductiva de los caracoles, mientras altas dosis son letales. Bajas dosis de radiación aumentan la tasa de crecimiento de las plantas y pueden aumentar el promedio de vida en los ratones. Y productos químicos que pueden causar cáncer están cuando se consumen a dosis altas, los vemos en los tratamientos quimioterapéuticos contra el cáncer. Entonces, fíjense cómo la respuesta hormética es muy importante desde el punto de vista biorregular. Para los que les guste el tema, está este libro que es muy interesante sobre todo el manejo de la hormesis como una revolución en la biología, en la toxicología y la medicina. Ejemplos de que nuestro cuerpo habla y se entiende a dosis y ultra bajas es lo que les mencionaba de hablar el mismo idioma y al mismo volumen que nuestro cuerpo. Entonces, decir que los medicamentos bioreguladores a dosis ultra bajas no funcionan, pues es falso, porque tenemos ejemplos como la interleuquina 1, genera la proliferación de clones de células T cuando tenemos dosis de 2.5 moles por litro a la 10 a la menos 19. Cuando tenemos un factor activador de plaquetas para la disminución de la hormona luteinizante somatostatina con 10 a la menos 17 moles por litro, la beta endorfina para modular la actividad de las células natural killer con 10 a la 18 moles por litro, que es cuando pongo esos números 19X, 17X, 18X, corresponden a lo que en homeopatía se denominaban diluciones decimales. El factor de necrosis tumoral alfa por acción sinérgica con varios fármacos, 10 a la menos 14 moles por litro, y los leucotrienos para la liberación de hormonas luteinizantes a la 10 a la menos 20. Entonces, esto nos da ejemplos de cómo nuestro cuerpo funciona en dosis ultra bajas. Entonces, la nanofarmacología y la homeopatía tienen un biomimetismo médico, es lo que para mí son como hermanos gemelos los dos conceptos, donde las propiedades y los efectos de un agente no son simplemente su química, sino también su tamaño. Y un ejemplo de esto es que el oro en su tamaño molecular normal tiene una temperatura de fusión específica, no tiene capacidad, no genera magnetismo, mientras que si lo llevamos a esas nanopartículas de menos de 100 nanómetros,
vamos a tener que su temperatura de fusión disminuye y adquiere propiedades magnéticas. Entonces, como no solamente su composición química, sino su tamaño, lo que va a modificar sus propiedades físicas, mecánicas y químicas en esa escala, como la homeopatía a partir del principio de Hipócrates, de similium curantis, cómo curamos por lo similar, y es la traducción de lo que es la hormesis, como si yo, por ejemplo, consumo un medicamento, una sustancia como lo es la nuez de la India, que es la nux vomica, pues yo voy a tener vómito, diarrea, distensión abdominal, cólicos si la consumo a dosis ponderales o a dosis farmacológicas altas, pero si lo hago en diluciones, esa sustancia diluida es capaz de modular una respuesta con donde yo tenga un cuadro clínico de náuseas, vómito, diarrea, distensión abdominal. Entonces, ¿cómo es un biomimetismo médico a partir de las nanopartículas y cómo la dilución y la succión tienen una función muy importante dentro de la homeopatía? Ustedes han visto que los medicamentos en nanodosis están hechos en frascos de vidrio, porque el silicio que desprende las botellas forman una partícula especial, una configuración bioquímica especial que hace que tenga un efecto terapéutico también especial. Entonces, fíjense cómo veíamos ese artículo del 2021 desde la hormesis a la homeopatía, pero miren cómo en este otro artículo mencionan esta frase que me encantó: el tratamiento homeopático es una forma de nanomedicina que actúa modulando la adaptación endógena, eso es, si lo tradujéramos, es medicina bioreguladora, y los procesos de amplificación de metaplasticidad en el organismo con el objeto de mantener por largo término la resistencia y la salud, que es una de las cosas que mencionábamos al comienzo. Yo quiero a mi paciente no solamente quitarle el síntoma, sino mantener por largo tiempo ese estado de salud. Entonces, ¿cómo el tratamiento homeopático es bioregulación, es adaptación endógena, es metaplasticidad? Y eso no solamente se da en medicina bioreguladora de sistemas. Fíjense, por ejemplo, este otro artículo del 2020 donde se muestra la investigación en medicamentos multitarget en la medicina tradicional china, en la prescripción del dolor relacionado con cáncer, utilizando las redes farmacológicas y una aproximación molecular. Miren este otro, este es del 2020, este del 2017, cómo a través del análisis transcriptómico de un medicamento multicomponente, multiobjetivo de origen natural en los procesos de reparación de heridas, que es en este caso el Traumel. Entonces, ¿cómo empieza? Si buscamos medicamentos multicomponentes, multiobjetivo, vamos a encontrar en la literatura más fácil todo esto. Estamos acostumbrados al diseño de tratamiento de una molécula única con un objetivo único, mientras que hablamos de la sinergia medicamentosa. Entonces, como Burgi, que es un profesor de farmacología de la Universidad de Berna, propone que la administración simultánea de diferentes sustancias con acciones terapéuticas similares produce un efecto sinérgico que sería más que la suma de los efectos individuales de las sustancias unitarias, los que mencionaba al comienzo, de que 1 más 1 en medicina bioreguladora de sistemas no es 2, sino es 10. Entonces, entender que la terapia multicomponente y esa sinergia medicamentosa lo que hace es que nosotros, la mayoría de las enfermedades son multifactoriales, requieren un enfoque integral. Estamos acostumbrados a un abordaje lineal donde generalmente vamos a tener resistencia y fracaso clínico del medicamento si pensamos de manera lineal únicamente. Las moléculas individuales tienen limitantes para combatir enfermedades multifactoriales, entonces utilizar un medicamento que está dirigido a una sola enzima o a un solo receptor nos quedamos cortos. La combinación de medicamentos que actúan a diferentes niveles terapéuticos pues van a mejorar el control de enfermedades sistémicas con menos riesgo de resistencia terapéutica, y en esto se basan la terapia con medicamentos fitoterapéuticos y homeopáticos bioreguladores para lograr un efecto sinérgico. Porque como veíamos en ese artículo, hechos claves para la Organización Mundial de la Salud y que nos hace reflexionar en todos estos cambios que mencionábamos entre el siglo XX y el siglo XXI, de la forma de ver y de ejercer y de practicar la medicina, son estos hechos los que son claves para todos nosotros. Y es que esto está publicado por la Organización Mundial de la Salud, donde dice
que entre el 2015 y el 2050 la proporción de la población mundial mayor de 60 años casi se duplicará del 12 al 22%. O sea, cada vez vamos a tener pacientes adultos mayores en mayor cantidad. Para el 2020, decían, el número de personas de 60 años o más superará a los menores de 5 años, y eso lo vemos todos los días en nuestros sistemas de salud. Cada vez hay menos gente joven para sostener a la población adulta, que está llenándose de enfermedades con muchas comorbilidades, con muchas limitaciones, enfermedades de alto costo. Entonces, ¿qué vamos a hacer para eso? El ritmo de envejecimiento de la población es mucho más rápido que en el pasado, o sea, tenemos gente que vive más años pero está más enferma. En el 2050 el 80% de las personas mayores vivirá en países de ingresos bajos o medios, con lo cual la posibilidad de que los sistemas de salud colapsen va a ser muy alto. Y todos los países enfrentan grandes desafíos para garantizar que sus sistemas sociales y de salud estén listos para aprovechar al máximo este cambio demográfico. Viendo todo esto, pensar en hacer prevención es muy importante, en cómo vamos a lograr que nuestros pacientes no solamente sean más longevos, sino además más longevos, pero con salud, que sigan aportando, que no se vuelvan una carga económica dentro del sistema de salud. Y esto es lo que mencionábamos, que a nivel mundial 7 de las 10 principales causas de muerte en el 2019 fueron enfermedades no transmisibles. Estas 7 causas representaron el 44% de todas las muertes o el 80% de las 10 principales. Sin embargo, todas las enfermedades no transmisibles juntas representan el 74% de las muertes a nivel mundial en el 2019. O sea, nos estamos llenando de enfermedades no transmisibles relacionados con el exposoma que mencionaba el doctor Rekebeck, cómo la totalidad de exposiciones ambientales afectan al individuo desde su concepción en adelante, complementando el genoma. Entonces, cómo el estar expuestos a un ambiente externo específico como el cigarrillo, los productos químicos, las sustancias que se agregan dentro de la dieta, la actividad física, la calidad del agua, el ambiente en general externo, el clima, la cantidad de radiación ultravioleta, la contaminación ambiental, las redes sociales, cómo todas estas interacciones van a modificar nuestro genoma y van a generar un cambio a nivel de transcriptómica, metabolómica y proteómica. Entonces, pues como les decía antes, fíjense que Rekebeck era un tipo salido de su tiempo, porque este término se acuña en el 2005 y él desde 1930 estaba hablando de la enfermedad como una respuesta a la exposición de toxinas exógenas. Entonces, en la biología de sistemas, como el futuro de la medicina, lo que se busca es que la aproximación futura de la enfermedad humana requiere ser vista desde los sistemas. Desde este punto de vista, la patobiología de los sistemas se define como la ciencia que integra los aspectos genéticos, genómicos, bioquímicos, celulares, fisiológicos y clínicos para crear una red que sirva de modelo para predecir su expresión e instaurar una terapéutica individualizada. Lo que decía Paracelso, no existen los remedios universales. Porque estamos viendo esto, que nos estamos convirtiendo en un gran depredador y su nicho ambiental, donde tenemos una gran disregulación inmunológica, y hoy sí que se nos ha puesto de frente esto. Esta diapositiva la tengo ya hace varios años, pero a la luz del COVID y de la pandemia, vimos que, por ejemplo, uno no se muere de lo que quiere, sino de lo que puede. Los pacientes que tenían una disregulación inmunológica, un proceso inflamatorio de base importante, fueron los pacientes que fallecieron. Entonces hablábamos, y ahí sí todos corrimos a pensar en la obesidad como comorbilidad, todos corrimos a ver qué íbamos a hacer con los pacientes hipertensos, qué íbamos a hacer con los pacientes con cáncer. Entonces íbamos a saber que todos los pacientes que tengan una desregulación inmunológica hacían tormentas inflamatorias y eran los pacientes que hacían falla multisistémica. Como el sedentarismo, como nuestra dieta cada vez más inflamatoria, la contaminación ambiental. Por ejemplo, yo aquí en Bogotá la gente se mueve muchísimo en bicicleta, pero entonces los fines de semana en una autopista que de autopista no tiene nada porque es como un gran parqueadero, uno ve todos los carros parados todo el tiempo los fines de semana,
y la gente sale a hacer deporte montando en bicicleta. Y yo cada vez que veo grupos así, digo, de estos cuántos se van a morir por la aspiración de nanopartículas de diésel que están relacionados con cáncer. Entonces, cómo todo esto ha ido cambiando, y lo que sucede es que estos cambios en el entorno humano son mucho más rápidos que nuestra adaptación genética, y entonces eso claramente va a producir una alteración de la homeostasis, de la respuesta regulatorias como la inflamación, conduciendo a la progresión de enfermedades. Entonces cada vez vemos que gente más joven con cáncer, cada vez vemos más niños con hígado graso cuando antes era una enfermedad de viejos, resistencia a la insulina cada vez más tempranamente, como tenemos unos índices de obesidad que se han ido creciendo. Y esto se lo explico a mis pacientes también un poco con un ejemplo muy sencillo, es que yo les digo, nosotros, nuestra biología es como el tema, el entorno es como los teléfonos inteligentes, o sea, todos los días yo como un teléfono hoy y mañana ya está obsoleto porque la tecnología va mucho más rápido que mi capacidad de aprender para sacarle provecho al teléfono. Entonces, cuando por fin aprendo que no solamente me sirve para contestar las llamadas, sino para revisar el chat, para revisar los correos, para contestar, para hacer revisar mis presentaciones en el teléfono. Cuando yo estoy aprendiendo todo eso, ya todo eso está obsoleto porque ya hay un teléfono más inteligente. Entonces, lo mismo sucede, el entorno, la cantidad de toxinas ambientales, de químicos, de agroquímicos, de lo que respiramos, olemos, nos untamos, va mucho más rápido que nuestra capacidad de adaptación genética, con lo cual nuestra respuesta regulatoria, autorregulatoria cada vez es más lenta y entonces cada vez tenemos más inflamación. Entonces, fíjense cómo todos estos esposomas, esta exposición a todas estas sustancias van a determinar las respuestas de la red inflamatoria, del microambiente celular, que va a generar un patofenotipo único y diferentes expresiones de la misma enfermedad según cada individuo. Por eso les digo, uno no se enferma de lo que quiere, sino de lo que puede. Cada persona va a tener una expresión diferente de esa inflamación. Algunos responderán con cáncer, otros responderán con enfermedad metabólica, otros responderán con daño osteoarticular. Entonces, cada uno se va a interpretar o va a leer esos exposomas desde su genética en diferentes patologías. Por eso es importante en la historia clínica realizar un tráiler de la vida del paciente, desde empezar por preguntarle, ¿usted nació por parto o por cesárea? Porque si ya nació por cesárea, pues claramente tenemos que ese paciente tiene una disbiosis, y ese paciente tiene una alteración de su microbiota intestinal, de piel, de absolutamente todo. Entonces ese paciente ya tiene desde ahí un hándicap. ¿En qué trabaja? Nos acostumbramos muchas veces a llenar nuestras historias clínicas como porque así nos enseñaron, pero se nos olvidó cuando ponemos a qué se dedica el paciente, entender si ese paciente está expuesto a sustancias químicas, si trabaja en un cultivo de flores, si trabaja en una zona de alta contaminación ambiental en la ciudad, si trabaja en el campo, si está expuesto a riesgo biológico, y simplemente llenamos en lo que trabaja el paciente, pero sin detenernos a mirar cómo puede estar afectando esto su salud. La historia clínica importante, la revisión por sistemas, porque cuando hacemos medicina reguladora, una de las cosas que les quiero contar es que el paciente llega por un motivo de consulta específico, pero el paciente se ha acostumbrado a vivir con una cantidad de, para ellos, molestias, pero no quiere decir que porque todo el mundo las tenga sean normales. O sea, sufrir todo el mundo de intestino irritable o de gastritis no quiere decir que sea normal. Es frecuente, pero no es normal. Entonces, cómo esos pacientes al hacer esta biorregulación, cómo se van ajustando todas las redes, y uno empieza a ver que además de cambiar su motivo de consulta, todo lo que es la revisión por sistemas en estos pacientes va a cambiar. Entonces, entender que tenemos que empezar, en vez de mirar los componentes individuales de los procesos biológicos, enfocarnos más en la interacción y la dinámica de los sistemas biológicos, la representación de redes y el análisis de la fisiología y la fisiopatología de los sistemas biológicos. Es una forma efectiva para estudiar la complejidad del comportamiento, y esto es una de las cosas que ustedes van a sorprenderse a través de todo este viaje, de estos módulos, de este diplomado, y es que cuando uno empieza a estudiar esto, dice, eso debe ser facilísimo, y ay, quién sabe qué me van a enseñar, eso debe ser ahí como medio
entre brujería, chamanería, quién sabe qué cosas, pero por curiosidad voy a mirar esto. Y se encuentra con que en los módulos de las primeras cosas que uno tiene que volver a estudiar son las ciencias básicas. Entonces vuelven y nos hablan de bioquímica, de farmacología, de toxicología, y entonces es muy fácil aprender medicina bioreguladora si nos devolvemos a la fisiología y a la fisiopatología. Y entender que las perturbaciones específicas pueden disparar una cascada de fallas que conlleva la disfunción de las redes celulares con el desarrollo de una enfermedad específica. Entonces, por eso les digo que es muy importante que ustedes no solamente se centren en el motivo de consulta, en la enfermedad actual, en la historia clínica, sino en la revisión por sistemas, porque la revisión por sistemas nos da luces de cómo estas perturbaciones específicas están generando una cascada de fallas que van a representarse en muchos síntomas. Entender que en la medicina bioreguladora el síntoma y el motivo de consulta es la punta del iceberg. El síntoma no debe verse como una entidad aislada, que muchas enfermedades comparten las mismas redes alteradas. Y eso es muy fácil si uno lo entiende cuando ha oído hablar, ha estudiado, ha revisado temas como la neuropsicoinmunoendocrinología, la neuropsicoinmunocardiología, la neuropsicoinmunodermatología, porque cada vez estamos de pronto con diferentes nombres, entendiendo que es este manejo de redes de todas las patologías y que lo estamos aprendiendo tarde porque la medicina tradicional china, por ejemplo, hace muchos años habló de la conexión en redes y entonces ellos en sus circuitos de los 5 elementos, por ejemplo, decían que las patologías de intestino, de piel y de pulmón iban juntos. Y entonces tiene que ver con el sistema inmunológico, con el SALT, con el MALT, con el GALT. Entonces, cómo esas conexiones, y un ejemplo clarísimo, si lo vemos desde la medicina convencional, es la marcha tópica, como el paciente tiene asma o broncoespasmo y luego termina siendo dermatitis y luego tiene un síndrome de permeabilidad intestinal. Entonces, eso es como podemos enfocar el manejo en redes. Entender que hay patologías como el envejecimiento, o sea, el solo envejecimiento per se es una falla en cascada de las diferentes redes biológicas y se empieza a expresar como una cantidad de enfermedades, el climaterio, el acné, la diabetes, la depresión, la obesidad, son ejemplos de todas estas múltiples redes alteradas. La compleja interrelación de redes biológicas inflamatorias, neuroendocrina, cardiovascular, gastrointestinal, y eso también está muy relacionado con cosas que estamos mirando desde una nueva perspectiva hoy por hoy. Entonces, ustedes habrán visto y todo el boom que se hizo a partir del descubrimiento como gran cosa del intersticio, o sea, de la matriz extracelular como órgano. Entonces, el intersticio ya es un órgano. Y claro, el intersticio es el medio de comunicación de todas estas redes, es la forma en que una neurona sabe qué es lo que está pasando con un enterocito y están en comunicación. No es que la neurona va por un lado y el sistema nervioso va por un lado y los enterocitos por otro. Entonces ahí vemos la correlación de cómo el estrés empeora el síndrome de intestino irritable, por ejemplo, o la relación con la piel. Entonces, como muchas enfermedades, como situaciones de estrés con aumento de la sustancia P, de neurotransmisores, pues va a hacer que el acné empeore por esa correlación. Entonces, miren cómo el envejecimiento es un ejemplo de las alteraciones de las redes y cómo tenemos que el estrés oxidativo, la glicación, la inmunosenescencia, la disfunción mitocondrial, el estrés del retículo endoplásmico, el déficit hormonal, el daño endotelial, la alteración del microbioma, pues todos estos confluyen hacia un término que cada vez está más en todos los artículos, que es el inflammaging, o sea, cómo nos envejecemos relacionados con el proceso de inflamación. Entonces, el envejecimiento asociado a la inflamación por todos estos procesos, y esto lo que vemos ahí es cómo se relacionan una red endocrina, una red inflamatoria, una red neuronal. La información del DNA es muy limitada y en el video veíamos que decían, bueno, avanzamos un montón en el genoma humano, pero ¿qué ha cambiado en la medicina? O sea, pensamos que con descifrar el genoma humano íbamos a cambiar todo nuestro ejercicio y resulta que lo que nos mostró es que aún sabemos muy poco porque el DNA permanece estático durante toda la vida.
cada vez que sabemos más de cómo funcionan los genes individuales, menos entendemos cómo funciona un sistema como un todo, porque realmente lo que cambia es el transcriptoma, el RNA. El RNA es el que tiene la capacidad de adaptación a todo este entorno ambiental hostil que vivimos todos los días, desde la contaminación, desde la dieta. Entonces, es el transcriptoma el que va a cambiar, el que va a producir un cambio en la metabolómica, y no solamente, y es el que va a hacer la expresión dinámica de todos los sistemas biológicos. Entonces, fíjense, y les decía yo de los motivos de consulta, ¿no? Entonces, los pacientes van por estrés, por intestino irritable, por migrañas, por acné, por hiperreactividad bronquial, por obesidad, por diabetes, pero a veces no entendemos que, por ejemplo, en un acné no es tratar solo la piel, es tratar una desregulación endocrina, es el nivel de estrés, es la resistencia a la insulina. ¿Cómo podemos manejar todas estas redes sin desmembrar al paciente, como mencionábamos anteriormente? Entonces, los invito a que cuando ustedes empiecen a hacer medicina bioreguladora y cuando terminen todo este módulo, en sus historias estén más atentos no solamente al motivo de consulta, sino a la revisión por sistemas, y se van a dar cuenta, como me pasó una vez con una paciente, y es que le dejé su tratamiento, empezamos los esquemas de sueros, y cuando le hice su control a los 2 meses, le dije, ¿cómo vas? Me dijo, no, me he sentido muy bien, tal. Su motivo de consulta, que era, por decir algo, la calidad de sueño, no, estoy durmiendo mejor. Le dije, ah, bueno, y cuéntame cómo vas con la rinitis. Y se queda pensando y me dice, ah, no, mucho mejor. Bueno, ¿y qué ha pasado con la irritabilidad? ¿Qué ha pasado con tus ataques, tus atracones de comida? Y me dice, doctora, ¿usted está segura que está leyendo mi historia? Le digo, mira, aquí está tu historia, le muestro. Y me dice, yo no me acordaba que yo había venido tan mal. ¿Por qué? Porque empezar a trabajar sobre una cosa va a tener impacto, como la imagen esa del billar pool, en muchas esferas del paciente, con lo cual empiezan a mejorar de la gastritis, de la hiperreactividad bronquial, de la rinitis, de la piel se les ve más luminosa. Todo esto, entonces, es importante tener en cuenta eso. Entender nuevamente que la autorregulación es un proceso que ocurre en muchos sistemas biológicos como consecuencia de un mecanismo adaptativo. O sea, nosotros venimos con esa capacidad de autorregulación, lo que pasa es que no sabemos estimular esa autorregulación, ese mecanismo adaptativo interno para ajustarnos o mitigar la respuesta de nuestro sistema a diferentes estímulos. Un sistema sano es aquel que se autorregula frente a la perturbación de las redes. La autorregulación es, como les decía, es una característica inherente de las redes. O sea, las redes vienen para ser autorreguladas. Es un concepto mucho más amplio que la homeostasis. Nosotros hablamos mucho de homeostasis, pero la verdad es que lo que nosotros deberíamos tener es una homeodinamia, una capacidad de autorregulación, de movernos, porque nuestras variables no están quietas, nuestras variables fisiológicas no están estáticas. Uno no es un sistema estático, sino es un estado dinámico. Y entonces vamos a tener que eso se debe mover a nivel molecular o a nivel de todo el organismo. Y ejemplos de estas franjas de autorregulaciones que tenemos, por ejemplo, parámetros en los cuales la biorregulación tiene un margen muy pequeño, por decir algo, el sodio, los electrolitos, tienen un rango de variabilidad muy pequeño, que si se sale de ese rango, pues vamos a tener una enfermedad, una patología. Pero también tenemos rangos muy variables, la tensión arterial, la glicemia, el colesterol, los triglicéridos, tienen unos márgenes muchos más amplios de homeodinamia para adaptarse en cada paciente. Entonces, se propone que todos estos sistemas están interconectados a través de redes, creando un sistema de autorregulación. Entonces, la homeostasis es cuando estamos hablando de un estado estable del sistema, mientras que la autorregulación es el comportamiento que se mueve, que se modula, es un equilibrio dinámico, es un equilibrio que se mueve entre esos parámetros y permite que el cuerpo sea capaz de ajustarse. Tenemos que hay circuitos homeostáticos de autorregulación con un punto de equilibrio muy pequeño, por ejemplo, lo que les mencionaba de los electrolitos, una calcemia, por ejemplo, pero tenemos también circuitos homeostáticos mucho más amplios, con un punto de equilibrio mucho más variable. Un ejemplo es en el embarazo. En el embarazo los parámetros cambian, entonces, mientras en una paciente que no está embarazada la hemoglobina
tiene un rango, en la paciente embarazada tiene otro porque está hemodiluida. Entonces, tenemos que tener en cuenta cómo los puntos de equilibrio muy variables son los más vulnerables a la disregulación, pero también son los que tenemos que apuntar a la homeostasis o a la, más que a la homeostasis, a la homeodinámica. En el modelo de medicina bioreguladora, lo que vamos a tener es que hay un estudio importante de la fisiología de la inflamación y cómo si esa inflamación se perpetúa y no hay una adecuada autorregulación de las redes biológicas a través de la comunicación biológica a través de las redes multiescala o la comunicación biológica a escala microambiental, pues vamos a movernos entre la respuesta a la red inflamatoria, la respuesta del microambiente a la inflamación y el espectro continuo de salud de enfermedad del paciente. O sea, el paciente puede ir moviéndose y ajustando esas diferentes redes para lograr estabilizarse, pero como la farmacología clínica bioreguladora va a impactar en este punto, en ese uno de donde confluye la inflamación con la comunicación biológica de redes multiescala y escala microambiente. Entonces, la farmacología clínica bioreguladora es un proceso biológico activo inducido por la intervención terapéutica, farmacológica o no farmacológica, porque yo también puedo hacer bioregulación a través de la meditación, del ejercicio, de la yoga, de la respiración consciente. Eso también induce la bioregulación, no solamente es intervención farmacológica, sino puede ser no farmacológica, que nos lleve a optimizar o restaurar la regulación. Y los medicamentos bioreguladores, como mencionábamos, son multiobjetivos, no comprometen, no van a comprometer los circuitos de autorregulación fisiológicos, no van a interferir contra la cronobiología natural de la red. Nosotros tenemos una cronobiología en la cual los medicamentos bioreguladores van a apoyar esa cronobiología y además funciona por circuitos de retroalimentación. Por unos bucles de retroalimentación. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo pongo un medicamento, él va a estimular la función normal, por ejemplo, de ese órgano. No va a ir más allá. Cuando yo pongo un medicamento que mejora la función detoxificante del riñón, no es que estoy dando un diurético, no voy a ir más allá de propender por la capacidad normal de ese riñón para hacer su eliminación. Entonces, está muy de moda hablar del detox, de la detox. Entonces, detox está en Instagram, detox está en los influencers, entonces la dieta detox, los batidos detox, no sé qué. Y uno dice, cuando me vienen a hablar de detox, como que me produce un poquito de escozor porque el término me parece que no es muy médico y entonces, no sé, ya me van a hablar de eso. Lo que quiero mostrarles es cómo los sistemas de autorregulación y que propenden por la homeostasis y la homeodinamia, las aprendimos desde los conceptos básicos de fisiología. Lo que pasa es que los hemos perdido de contexto y los hemos olvidado. Entonces, cuando hablamos en la medicina bioreguladora de detoxificación, pues estamos hablando de lo que aprendimos en fisiología, y es que existen unos órganos de biotransformación y de excreción de toxinas. Entonces, el hígado, el riñón, el pulmón, las mucosas son órganos de biotransformación y eliminación. La regulación a nivel del sistema inmunitario, cómo tenemos que regular los procesos de respuesta TH1 y TH2, cómo ir hacia una respuesta TH3 más respuesta moduladora, la intervención del sistema neuroendocrino, la superficie de mucosas, y eso está relacionado, por ejemplo, cómo mejorar y reparar las mucosas que son órganos de excreción y de absorción, la matriz extracelular cuando hablamos del intersticio que está tan de moda y cómo es la conexión y es el que permite esa comunicación a gran escala de las diferentes redes. Es como la matriz extracelular es como el internet que va a conectar todo. Y la respiración celular y el sistema antioxidante, cuando hablamos en medicina bioreguladora, ustedes lo van a ver en los catalizadores y en las sustancias que van a optimizar la función mitocondrial que tiene, que la mitocondria es un organelo altamente impactado por la toxicidad ambiental y como muchas de las patologías que hoy vemos como síndromes somatofuncionales tienen que ver con mitocondropatías. Entonces, importante entender que la medicina bioreguladora nos ayuda a manejar
y optimizar esa respiración celular y ese sistema antioxidante. ¿Por qué? Porque la medicina bioreguladora tiene 3 pilares importantísimos que ustedes van a ir viendo repetidamente en este curso. Y es primero la detoxificación y drenaje, que como les mencionaba, es la eliminación y biotransformación de sustancias que si no se eliminan y no se detoxifican, se convierten en lo que llamaba el doctor Rekebeck homotoxinas endógenas, y eliminar esos bloqueos de autorregulación, porque si nuestra matriz extracelular está cargada como ese camioncito lleno de toxinas, pues es incapaz de ser una red que comunica y da la información adecuada. Cómo tenemos que hacer inmunomodulación, o sea, cómo tenemos que apagar esa inflamación de bajo grado persistente, que es lo que nos está llevando a patologías crónicas, y cómo hacer soporte de órganos. Entonces, van a ver a lo largo de todos estos módulos esos 3 pilares: detoxificación y drenaje, inmunomodulación y soporte de órganos. Pasémoslo, cómo es importante y cómo la medicina bioreguladora está muy centrada en la resolución o en la modulación de la respuesta inflamatoria, cómo la medicina bioreguladora lo que promueve es una fase de resolución de la producción de mediadores prorresolutivos preresolutivos endógenos, resolvinas, protectinas, maresinas, para modular los procesos inflamatorios. Bueno, esto lo podemos pasar. Un poco del ejemplo de lo que es la sinergia medicamentosa. Aquí, cómo afectan diferentes redes y cómo los medicamentos en la medicina bioreguladora. Yo siempre pienso, como cuando estaba en el colegio y me aprendía la teoría de conjuntos y uno hablaba de la intersección. Entonces, como un medicamento inmunomodulador como es el Engistol, en conjunción con un medicamento como el Euphorbium compositum, que tienen efectos de la inhibición de la replicación viral, el aumento del interferón, cómo combinados con una mucosa compositum van a ser, en el caso, por ejemplo, clarísimo de infecciones virales, cómo va a aumentar el proceso de defensa antiviral endógeno, cómo va a inhibir la replicación viral y cómo va a proteger la vía de entrada, cómo va a hacer como mucho menos vulnerable la vía de penetración de esos virus que son las mucosas, haciendo una reparación a nivel de esos tejidos. Este es un ejemplo de sinergia y de bioregulación en diferentes redes. Y otra de las cosas, para ya terminar un poco y que no me voy a detener en esto, es que otra de las resistencias que tenemos la tendencia a pensar que esto no tiene estudios, y la verdad es que van a ver a través de los diferentes módulos los diferentes estudios a nivel de genómica, de transcriptómica, de todos los medicamentos multitarget para el manejo de la inflamación, por ejemplo, desde la genómica, como los medicamentos multicomponentes y multitarget en todos los procesos inflamatorios a nivel de tejidos blandos, cuál es la capacidad antiinflamatoria de Traumel, cómo inhibe la secreción de interleuquina 1 beta y de factor de necrosis tumoral alfa, y cómo se comparan con medicamentos convencionales. Un estudio interesantísimo como es el Mozart, donde es la combinación de 2 medicamentos como el Traumel y el CEL para el tratamiento de la osteoartritis, y cómo se encuentran resultados muy importantes, por ejemplo, para cortar brechas terapéuticas en ortopedia, en reumatología, como es la osteoartritis en nuestros pacientes. Como miren, estos medicamentos como es el CEL, tiene esta cantidad de sustancias, y como en nuevos estudios muy recientes, recientemente publicados, vemos como el CEL es un medicamento que inhibe las metaloproteinasas 13, con lo cual disminuye el daño a nivel del cartílago, pero también modulando la inflamación, sino que también además promueve la formación de nuevo cartílago, siendo una opción para nuestros pacientes adultos mayores con osteoartritis muy amigable y muy dirigida a la solución del problema sin efectos secundarios, sin toxicidad sobre la mucosa gástrica, sin riesgos de sangrado, que van a tener esa respuesta bien importante a nivel del cartílago. Este es un estudio mucho más anterior a este nuevo que les estaba contando, y cómo desde ese momento veíamos cómo el CEL inhibe, modula los procesos inflamatorios crónicos. Ustedes van a ver que en medicina reguladora todo es modulación, porque no es supresión.
modula los procesos inflamatorios crónicos inhibiendo la producción de leucotrieno B4 por la acción de la 5-lipoxigenasa y la síntesis de prostaglandina. Bueno, cómo hay estudios a nivel de gastricumel para los tratamientos de la dispepsia, de la acidez de estómago, de síntomas gástricos, todo lo que llamamos en términos generales dispepsia, comparado con los inhibidores de la bomba de protones. Estos son estudios realizados con Neurexana a nivel del sistema nervioso y cómo se reduce la producción de cortisol a nivel en estrés, cómo hay una mejor respuesta de los pacientes ante el estrés. Estudios con el Espascuprel en todo lo que es colon irritable, el manejo de Heparin Compositum. Entonces, les dejo todo esto para terminar diciendo esto que me encantó en un artículo también muy reciente donde decía, y es lo que, como la síntesis de lo que hemos hablado hoy, es que con el estilo de vida cambiante de las personas, todas se están volviendo más susceptibles a diversas enfermedades vulnerables, o sea, lo que mencionábamos de las estadísticas de las enfermedades no transmisibles, y esto a causa del exposoma que estamos teniendo, y cómo la complejidad de su fisiopatología y la resistencia al tratamiento impone una gran amenaza para nuestro sistema de salud. Por tanto, la investigación en el campo de la farmacología, que es lo que estamos viendo hoy por hoy, está acelerando el desarrollo de nuevas estrategias para el diagnóstico, la prevención, cosa que no hacíamos antes, y el tratamiento de las enfermedades en la salud humana y como beneficio de la sociedad. Esto sería como la síntesis de lo que estaba publicado en lo de la Organización Mundial de la Salud, y es cómo vamos a tener gente cada vez más vieja, más enferma, desde más temprana edad además, y cómo tenemos que mirar la farmacología de una manera diferente para lograr no solamente suprimir el síntoma, sino hacer un manejo preventivo de nuestros pacientes y un manejo terapéutico sin tanta iatrogenia o efectos secundarios. Si le quieren tomar un pantallazo, aquí tenemos dónde está el artículo, donde lo pueden buscar en www.bioregulatory-systemsmedicine.com, y ahí pueden encontrar todo esto, que estoy segura que después de esta conferencia sea más fácil leerlo, más comprensible, más amigable, porque pues eso es lo que he tratado de hacer con toda esta revisión para cuando ustedes lo vayan a leer, lo vayan a estudiar, no les parezca tan ladrilludo, porque a veces sí es un poco confuso, pero ya con lo de el video que presentaron al comienzo y con toda esta revisión espero y deseo con todo mi corazón que les parezca interesante la revisión más a profundidad. Y contarles pues que cuando uno habla de homeopatía está pensando que está mirando hacia el pasado, pero que realmente estamos mirando hacia el futuro con una nueva comprensión de la homeopatía más bien desde la nanofarmacología, y cómo la medicina bioreguladora de sistemas GEL nos lleva a una ruptura de estos paradigmas que mencionábamos anteriormente, cómo nos permite hacer una medicina mucho más integradora o integrativa, cómo nos permite una mirada hacia el futuro, cómo nos hace tener una mirada optimista hacia la salud, y finalmente pues agradecerles muchísimo toda la atención en este módulo, que me extendí un poco para dejar tiempo, pero quiero dejar tiempo a las preguntas. Muchas gracias por su generosidad, por su tiempo, y espero que de aquí en adelante todos los módulos sean muy interesantes y muy atractivos para todos ustedes. Realmente muchas gracias. Doctora Liliana Pardo, muchísimas gracias a usted por tan enriquecedora conferencia. Efectivamente, como decía al principio, la responsabilidad que le dio la doctora Name para engancharnos, pero nos ha dejado enganchadísimos. Queremos más de esto. Muy sustentada su conferencia. Es un compromiso enorme que nos ha dejado de ir a estudiar nuestras ciencias básicas. Muchísimas gracias muchas gracias, doctora. Vemos ahí que está ya fuera del aeropuerto, y por favor cuidado, y ojalá no esté muy frío el clima, y gracias por ese gran esfuerzo de ustedes. Es el alma de esto junto a Gel Guatemala y El Salvador, pero el contenido científico de los académicos como la doctora Pardo nos dejan realmente con ganas de estudiar.
Muchos comentarios, doctora Pardo, especialmente felicitándola y dándole gracias por ese conocimiento tan enriquecedor que nos ha trasladado. Tan es así que quieren ver la grabación para digerir esta gran cantidad de conocimientos. Pero ya nos dirán los directores del diplomado cómo se puede hacer esto para repasar. Nos menciona si se pueden utilizar estos medicamentos para uso veterinario. Aparentemente hay médicos veterinarios en el grupo, doctora. Sí, es importante, vi la pregunta y me pareció muy interesante. Incluso es una de las cosas que siempre llama la atención, y es que otro de los paradigmas a romper siempre es que esto tiene efecto placebo, y siempre lo mencionan como con una connotación peyorativa. Y en veterinaria, los resultados, o sea, ahí eliminamos el factor placebo, y los resultados en veterinaria son muy buenos. Veía la pregunta de si se podían usar para los cachorros, me imagino yo, para los perritos con parvovirosis. Sí, se usa en Histol, se usa mucosa compositum, y con muy buenos resultados, porque además usualmente a estos pacientes veterinarios les dan antibiótico cuando es una infección viral. Entonces aquí tenemos una muy buena opción terapéutica para el manejo de estos pacientes veterinarios. Engistol, Euphorbium y mucosa compositum son 3 medicamentos bien importantes para usar en estos animalitos. Muchas gracias, doctora. Otra de las preguntas es las dosis. Como los medicamentos ya vienen presentados en unas dosis, ¿cómo se individualizan las dosis? Nos preguntan. Miren, yo veía que preguntaban que si eran solo tomados, que si eran inyectados, ya como lo van a ver en los diferentes módulos. De las ventajas que tiene la medicina bioreguladora GEL es que estos medicamentos, por ejemplo, tienen, en nuestro país se llama el INVIMA, pero en cada país pues tienen su ente regulador a nivel de medicamentos, con lo cual estos medicamentos tienen permiso para aplicación subcutánea, intradérmica, intravenosa, y como es el caso del CELI y del Traumel, intraarticular. Y eso me recuerda que a mí en la universidad me decían que todo aquello que se pudiera poner intraarticular se podía poner casi que intratecal, porque nada más riesgoso que el manejo de las articulaciones. Entonces tenemos un medicamento que tiene un registro sanitario permitiendo esas diferentes vías de aplicación, es muy importante. En pediatría utilizamos mucho las ampollas por vía de nebulización o por aspersión nasal en los niños para no inyectarlos, pero tenemos medicamentos. Cuando ustedes vean los módulos, los diferentes módulos, van a ver que podemos aplicarlos en biopuntura, por ejemplo, en puntos gatillos dolorosos. Podemos utilizarlos por vía intravenosa, por vía subcutánea, podemos utilizarlo en puntos de acupuntura, los diferentes medicamentos. Entonces, tenemos diferentes vías de administración de los medicamentos y podemos individualizar eso. Entonces, yo, por ejemplo, utilizo el manejo en casa con vía oral, y hago el manejo de redes con medicamentos inyectables que no tienen presentación, por ejemplo, en vía oral. Entonces, a nivel del sistema nervioso central, puedo reforzar el manejo de modulación de la inflamación con Traumel por vía oral, pero también en biopuntura, por ejemplo, en pacientes con dolor crónico. Puedo utilizar, entonces, las diferentes vías. Uso mucho la vía, por ejemplo, intradérmica perilesional en acné, y funciona muy bien ahí. Entonces, no es que exista una vía mejor que otra, sino existe una vía para cada paciente y para cada patología. No es que todos los colon irritables los vamos a manejar con vía oral o con sueros. Podemos hacer segmento metamérico en pacientes con intestino irritable, pero lo que me permite las diferentes vías de administración es la vía de administración que más le sirve a cada paciente, y eso lo van a ir aprendiendo a través de los diferentes módulos. Muchas gracias, doctora. Nos preguntan si en fisioterapia se pueden usar los medicamentos, y como en todas las especialidades, usted dirá. Claro, en fisiatría, en fisioterapia, en toda la parte osteoarticular, y los medicamentos tienen un alcance terapéutico importantísimo, porque, como les mencionaba, en pacientes con osteoartritis, con espasmos musculares, con hernias discales, que no podemos estarles dando medicamentos que pueden tener efectos como sangrado digestivo, como reacciones alérgicas,
como inmunosupresión si se trata de corticoides. Tenemos una respuesta moduladora de la inflamación a nivel osteoarticular bien importante, y entonces en ese campo también tiene una excelente vía de administración los medicamentos y de acción terapéutica. Hay una pregunta que me parece interesante, doctora. ¿Por qué los medicamentos de síntesis, los fármacos que usamos convencionalmente, no los ponemos en estas dosis horméticas y tendríamos medicamentos de síntesis en dosis bajas? No tendríamos efectos secundarios. Así nos pregunta un Cada vez distinguido colega. estamos apuntando más a eso. Fíjese lo que les mencionaba del manejo del cáncer, por ejemplo, que lo estamos haciendo con dosis bajas de sustancias que en dosis ponderales generarían cáncer, como metales que utilizamos en dosis quimioterapéuticas. Lo que pasa es que esto está asociado con la respuesta hormética, y eso va a ser muy importante que guarden esa pregunta para el doctor Ubier Gómez, porque él desde la farmacología, desde su especialidad que es la toxicología, les va a ser mucho más amplio. Yo no tenía el tiempo para extenderme en esto, pero como un medicamento como los antihipertensivos a una dosis específica tiene un efecto sobre los receptores alfa, con otra dosis tiene efecto predominantemente sobre receptores beta, y así como los medicamentos de síntesis, dependiendo de su dosis, tiene un efecto específico. Muchas gracias. Una pregunta también interesante, los 3 pilares, si llevan su secuencia y si en qué momento es oportuno hacer el tercer pilar. Realmente los 3 son importantísimos, lo que es detoxificación y drenaje, inmunomodulación, que sería la respuesta, el manejo de la inflamación, y el soporte de órgano. ¿Cuándo hacemos soporte de órgano? Cuando tenemos un daño estructural en órgano y queremos hacer una estimulación hacia mejorar la función y estructura de órgano. Por ejemplo, tenemos un EPEL, que es un medicamento que se usa para optimizar la detoxificación, la biotransformación y excreción a nivel hepático. Pero cuando yo tengo ya un hígado graso o tengo una esteatosis hepática o una hepatitis y necesito mejorar o dar un soporte de órgano, me voy con un EPA. Un Ovarium Compositum es un medicamento que tiene una acción sobre específico del órgano. Cutis Compositum es un medicamento que va a hacer soporte de órgano. Cuando queremos mejorar ese órgano que está comprometido, damos los medicamentos de soporte de órgano. Pero tenemos que siempre tener los 3 pilares muy presentes. Yo no puedo hacer solo soporte de órgano sin haber hecho una detoxificación, por ejemplo, o una inmunomodulación. Doctora, ¿y qué le parece esta pregunta? Micronutrientes, selenio, magnesio, traumel en particular, nos pregunta un colega. Pues es que eso depende de los registros sanitarios. O sea, yo uso medicamentos que tengan un estudio que me respalden. El Mozart, por ejemplo, que es el estudio del uso de combinado de traumel y sel a nivel intraarticular, me dan un margen de seguridad importante porque ya tengo estudios. Tengo un medicamento que está que claramente no voy a tener una artritis séptica, que tienen unas buenas prácticas de manufactura muy altos, entonces yo puedo aplicar eso intraarticular de manera muy segura. No uso otras cosas en las cuales yo tenga que caminar por una cuerda floja donde yo termine con una artritis séptica o algo así. Yo solo uso lo que voy a estar segura de una respuesta terapéutica y un margen de bioseguridad importante. Claro, esa es recién acá entrar otra pregunta más, pero es plasma rico en plaquetas con CL, un poco relacionado con la anterior pregunta. Pero háganlo por aparte, no mezclen. O sea, si usted como ortopedista maneja plasma rico en plaquetas, lo sabe hacer, tiene un laboratorio donde se lo procesen y usted esté seguro que está estéril, póngalo. Pero no lo ponga mezclado con el CL al tiempo. Y no me gusta mezclar diferentes opciones terapéuticas, como cuando en los sueros me dicen que quieren poner vitamina C, complejo B y medicamentos regulares. Les digo, saben que háganlo por aparte, porque si usted va a tener un evento adverso, no va a saber a quién adjudicárselo ni va a poder hacer la alerta sanitaria al respecto. Entonces,
Si usted va a poner plasma rico en plaquetas, esté seguro que está estéril, que lo va a hacer bien, que se lo van a procesar adecuadamente y que conoce la técnica para aplicarlo. Y en otra sesión, aplique el CL. Muchas gracias. El doctor Teo de Guatemala nos pregunta por qué seguir usando inmunosupresores en las enfermedades inmunológicas crónico-degenerativas en vez de inmunomodular, como es el objetivo de la... Aquí tenemos que ver el paciente y ver en cuál de los 4 cuadrantes tengo que enmarcar el paciente. Si es un paciente donde el proceso inflamatorio está tan severo, está tan limitante y necesito ponerle un inmunosupresor a ese paciente, probablemente en ese momento sea el cuadrante convencional, pero podemos llevarlo a pasar a convencional más un apoyo bioregulador, posteriormente a bioregulador con un apoyo convencional y terminar con un medicamento bioregulador. Pero eso es muy a criterio médico y es en qué momento está cada paciente. Como decíamos, aquí no se trata de decir que es que yo no voy a usar inmunosupresores o no voy a usar antihipertensivos. Lo que voy a hacer es que ese paciente lo voy a llevar a un estímulo hacia una bioregulación y puedo irlo enmarcando en los 4 cuadrantes en la evolución de su tratamiento. Y la última pregunta, para no pasarnos del tiempo, en problemas radiculares de columna, el uso de los medicamentos inyectables, su opinión y experiencia, por favor, doctor. Me ha ido muy bien en el manejo de hernias discales con compromiso radicular, en pacientes que tienen limitaciones para una cirugía, en pacientes que son borderline y que uno dice todavía no, o pacientes que tienen un envejecimiento importantísimo a nivel de toda la columna y tienen discopatías en toda la columna y que uno dice pues no le puedo operar toda la columna. El manejo bioregulador es un gran apoyo con medicamentos como el Discus Compositum, como el Traumel, como el cartílago y con medicamentos que van a actuar sobre la raíz nerviosa como es el Colosintis o como es el Neralgo-Ren, que ustedes, como les digo, no se adelanten, pero que van a ir aprendiendo en cada uno de los módulos. Muchísimas gracias, doctora. Pues muy agradecidos por compartir sus conocimientos. La dejo con Osvaldo y Juan Gilberto para que pues cierren este módulo. Gracias. Muchas gracias, doctor. Gracias por su apoyo, su acompañamiento y me siento muy honrada de haberlo tenido como moderador en mi primer módulo. Muchas gracias. Muchas gracias a usted. Muchas gracias, doctora Pardo. Muchas gracias. Excelente conferencia. Doctor Morales, muchas gracias por su apoyo. Creo que la doctora Name todavía está escuchando. Doctora, también muchas gracias por todo su apoyo y coordinación. Sí, aquí estoy, aquí estoy. Muchas gracias, firme, doctora. firme. Excelente, gracias por estar en todo. A ustedes, muchas gracias. Un abrazo a la distancia. Juan Gilberto. Pues yo quisiera escuchar una invitación de parte de la doctora Name, a quien sinceramente le agradecemos ampliamente la responsabilidad académica de este programa que iniciamos este día. Doctora Name, por favor. Bueno, hola, no sé si me están viendo. La verdad es que es un comienzo maravilloso con la doctora Lili. Lo que puede pasar es que cada vez los médicos estén más interesados, que quieran más módulos. Siempre nos pasa lo mismo, ¿no? La experiencia que tenemos aquí en Colombia es maravillosa. Muchas veces al comienzo los médicos escuchan las charlas y dicen como que necesito procesar esto, así que veo que muchos escriben de que quieren volver a ver la conferencia y claro, esto va a quedar grabado y va a quedar montado en una plataforma para que todos ustedes posteriormente puedan volver a ver la charla, estudiarla, ver, buscar los artículos que cada conferencista presenta. Y pues qué bonito que cada conferencista les hable de su experiencia clínica, ¿no? A mí la medicina bioreguladora me cambió la vida. Soy súper feliz atendiendo pacientes todos los días en mi consultorio, verlos mejorar
el comienzo para mí fue muy difícil porque yo no entendía esta cuestión de las redes. Yo hacía una medicina convencional absolutamente lineal, una sintomatología, un medicamento para quitar el síntoma y no un análisis de lo que está pasando en la patobiografía, la fisiopatología del paciente para poder hacer todas esas modulaciones. Entonces, vamos a hacer un cambio hermoso, no se pierdan ningún módulo y con cada módulo, más o menos al quinto, sexto módulo ya empezamos a colocar un poco de práctica clínica para que vean la experiencia de cada docente trabajando la medicina bioreguladora. No se pierdan los módulos, doctores, si son especialistas, delicioso, porque van a obtener otros conocimientos para aplicarlos a su especialidad. En Colombia tenemos especialistas de todas las ramas de la medicina, encantados haciendo medicina bioreguladora. Así que, pues, qué rico trabajar con los médicos de Guatemala y San Salvador. De verdad que en cada módulo los espero con todo corazón y con toda la pasión, porque tenemos que seguir transformando un poco la manera de hacer nuestra medicina para poder ayudar un poco más a nuestros pacientes. Bueno, Juan. Tú no estabas cuando empecé el módulo y yo les estaba diciendo a todos los que estaban ahí conectados que yo estaba brava contigo porque me habías puesto a bailar con el maestro de la fiesta y era el módulo más difícil, el de mayor compromiso, el que tenía que sacar adelante para que encontraran algo para cambiar en su forma de pensar. Estoy muy agradecida por los comentarios en el chat porque al parecer el baile terminó estando bueno. Siempre, Lili, siempre, muy bien. Es un tema difícil, yo te lo dije, sí, es un tema, hacer una conclusión de la entrada de la medicina bioreguladora no es nada fácil. Yo tuve que escucharme por primera vez cuando conocí al doctor Ovirne y nos dio la clase por primera vez de homotoxicología. La tuve, pues no había online, ni la grababan, ni nada, pero tuve que leerme el libro de homotoxicología como 7 veces. Y tú dijiste una frase que a mí me gustó, o sea, uno como docente estudia mucho para machacar, para mostrarlo de la manera más fácil posible. Y detrás de eso yo sé lo que hay, muchas horas de quemar pestañas, como lo decimos en Colombia. Así que gracias por podernos brindar esta información de una manera sintetizada, de la manera más sencillamente posible dentro de su complejidad. Y pues si hay que volverla a repetir, la repetimos 20 veces. Yo tuve que leer muchísimo para comprender qué es la medicina, la homotoxicología, que hoy en día se ha transformado pues en medicina bioreguladora de sistemas, que me fascina el nombre, porque eso es lo que hacemos, bioregular los sistemas orgánicos para que el paciente alcance su homeodinamia. Muy bien, gracias. Gracias. Pues muchas gracias, doctora. Gracias, doctora Liliana Pardo, por tan excelente exposición. Doctor José Morales, gracias por su moderación y bueno, y toda esa motivación para este primer módulo e invitarles a todos para que continuemos. Ya hemos comenzado, continuemos, terminemos, que es sumamente importante, y veremos que nos vamos a enamorar de la medicina bioreguladora tal y como lo han expresado todos nuestros ponentes este día. Y muchas gracias a Osvaldo por ese apoyo, y desde El Salvador pues un saludo de Laboratorio Suizo y muchísimas bendiciones para todos, y nos vemos el 13 de junio con el doctor Ubier Gómez. Feliz noche para todos. Buenas noches. Gracias a todos Feliz los noche a todos. asistentes. Feliz Gracias. noche. Gracias, Gracias doctores. a todos y no se pierdan el módulo del doctor Ubier, les va a encantar.